bellas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a seguir en el Evangelio de Juan, donde estamos. Y nos encontramos capítulo número 1 y seguimos con nuestro estudio de este magnífico Evangelio, un Evangelio que ministra en gran manera nuestras vidas, un Evangelio que no tiene ningún desperdicio tocante a lo que es aplicaciones continuas a nuestras propias vidas. Y esto es lo que nosotros podemos ver aquí, todo lo que venimos estudiando. Pero en esta mañana centramos en un bloque nuevo, que serían los versículos del 14 al 18, y es importante ver que desde el versículo número 1 hasta el versículo número 18 nosotros estamos aún en un prólogo. Digamos que el prólogo del Evangelio de Juan son estos 18 versículos, primero del capítulo número 1, donde en sí a la misma vez es un resumen de los 879 versículos que componen el Evangelio de Juan. Y aquí nosotros tenemos este prólogo rico e inmenso tocante a doctrina que tiene que ver con el Verbo encarnado, con Jesucristo como Dios, y donde tanto nos ministra de manera clara, de manera evidente, donde no debe de haber ningún atisbo de duda más que nuestra propia negligencia o complicación de no querer aceptar lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Ese es el único impedimento que nosotros pudiéramos tener para no recibir la enseñanza que con tanta claridad nos está enseñando el apóstol Juan. Pero nosotros seguimos en este contexto general de la carta que nos enseña el capítulo número 20, o sea, el punto primario de este contexto, digamos, universal, general de los 21 capítulos, tiene que ver básicamente con algo que nosotros no debemos perder de vista, no debemos de ignorar. Porque en el momento que nosotros dejemos a un lado este recordatorio del propósito de esta carta, pudiéramos desviarnos un poco de lo esencial, de lo que Dios nos quiere enseñar aquí a través de este Evangelio. Pero dice en el capítulo número 20, en el versículo número 31, pero estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Nosotros tenemos lo que tenemos escrito con un propósito primario, para que creamos que Jesús no solamente es el hijo de María y de un carpintero. Jesús no es solamente un hombre, sino que Jesús, dice el apóstol Juan, es el Cristo. Este es el tema del Evangelio de Juan. Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que nosotros vemos la reiteración de este verbo creer. Están escritas estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, o sea, este verbo ahora continuo, este presente continuo, para que creyendo, para que nunca dejando de creer, nosotros podamos ver con claridad, en el nombre de Jesús, nosotros tengamos esta vida eterna, tengamos vida en su nombre, que es un sinónimo de la vida eterna. Así que nosotros, esto es algo que debemos de tener siempre presente en nuestro estudio del Evangelio. Ahora, para continuar nosotros en lo que tenemos por delante, me gustaría primero ponernos en el contexto de lo que vimos el último domingo, y vimos los versículos del 11 al 13. Y el versículo número 11 nos enseñó, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando, dijimos, de la nación de Israel, de los judíos. O sea, a su pueblo vino, Jesús como judío también, dice que a su pueblo vino, pero los suyos, los judíos, dice que no le recibieron. Esta era la obra principal. Él vino a los de la casa de Israel. Lo dejó bien claro en las Escrituras, en el Evangelio. No vino por los gentiles, sino el primer punto principal. Él vino a los de la casa de Israel, a su pueblo. Pero su pueblo dice que no le recibieron. Lo rechazaron. Dice entonces que ahora más, dice a todos los que le recibieron. Y ahora aquí abre un abanico, abre una puerta, tanto a judíos como a gentiles. Aquí no está hablando solamente ahora de los gentiles, sino que lo que marca la connotación es los que creen y los que no creen. Primero, aquellos que fueron suyos, o a los suyos los judíos, vino y de manera generalizada no le creyeron como el Mesías. Eso es lo que enseñó el texto. Ahora dice, más a todos los que creen, sean judíos o sean gentiles, todos quienes crean el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay esta potestad, hay este derecho otorgado del cielo para con nosotros. Es una declaración del cielo de parte del Dios Trino en nuestras vidas. Sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por ese creer. Pero eso en el versículo también número 13 nos relata lo que es el nuevo nacimiento y lo que no es. Por eso es en el versículo 1.13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no son engendrados de algo producido por la carne, de lo natural, de una relación con un hombre y una mujer. No es este engendramiento del que nos está enseñando la palabra de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra poderosa, regeneradora, del poder del Espíritu Santo, donde nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él viene e implanta vida en nuestra mortandad. Es una vida que proviene de Dios. Es una vida que nos otorga su propia palabra. Es una vida que el Espíritu Santo trae a nosotros por medio del mensaje del Evangelio para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es una obra magistral y poderosa del cielo. Y ahora vamos a leer desde el versículo número 14 al versículo número 18. Entramos en otro bloque, en otra sección, pero sin dejar de recordar que hasta el versículo 18 nosotros tenemos un preámbulo, tenemos una introducción donde nosotros podemos ver que está tratando de hacernos ver que lo que enseña estos 18 primeros versículos tiene que ver con lo que es el resumen de todo el Evangelio. Es este prólogo que nos enseña del Verbo encarnado, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. No Jesús solamente como hombre, sino también como el Dios hombre. Dice ahora los versículos del 14 al 18, y aquel verbo sigue enseñándonos desde el versículo número 1, y aquel verbo, dice ahora, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora nosotros pudiéramos coger este bloque y exponerlo de manera muy liviana o muy por encima y poder concluir con este pasaje. Para mí, reconozco que ha sido imposible. Ahora en estos días, en Península, en este viaje, pensando en esto, meditando, teniendo la mente puesta en lo que tenía que compartir este fin de semana preparando este mensaje, la verdad es que ni siquiera he podido acabar la mitad del versículo 18, porque hay tanta riqueza en estas palabras, en estas 5 palabras principales. Aquel verbo fue hecho carne. Y viendo y recordando que tiene que ver con el resumen de toda la carta, entonces sería muy imprudente por parte mía en este caso de pasar por alto algo tan rico que el Espíritu Santo mismo llama nuestra atención para que nosotros paremos, meditemos, oremos estudiando el pasaje, que es como realmente Dios revela su palabra. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Dios lo hace por medio de la oración y la palabra, en conjunto. Yo no he encontrado otra manera mejor que lo haga Dios. Es orar con el mensaje, es orar en medio del mensaje, es orar cuando se acaba el mensaje de estudio. Porque es como Dios nos va a enseñar en esa reverencia ante el Dios de la palabra, no solamente ante la palabra de Dios, sino ante el Dios de la palabra. Y nosotros vemos, leyendo el primer versículo, el versículo número 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú y yo somos un poco estudiantes o fijándonos en los detalles, nosotros podemos ver que el apóstol Juan está aquí retomando nuevamente las palabras introductorias de este inicio del prólogo. Es decir, el versículo número 1 es el paralelo a lo que nosotros podemos ver el comienzo del versículo número 14. El versículo número 1 nos estaba enseñando, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, tú coges estudiando, escribiendo, creo que siempre lo mejor de manera didáctica, de manera visual, escribes, acompaña en otra columna lo que estás estudiando y tú y yo podemos ver que cuando ponemos el versículo 14 y miramos hacia lo que ya hemos visto, va en paralelo con el versículo número 1. Y Juan está retomando a llamar nuestra atención a estas palabras del versículo número 1. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo fue hecho carne? El que en el principio estaba con Dios. Y el verbo que era Dios. Ahora bien, ese es el verbo que es hecho carne. Ese es el Dios Hijo eterno que se humanó en la historia de la humanidad. Que dice la palabra de Dios que se hizo carne. Así que cuando nosotros leemos este versículo o este pasaje que estamos viendo, nosotros nos damos cuenta que lo que nos está enseñando es sobre la doctrina de la encarnación. Y la doctrina de la encarnación no es algo que nosotros debamos, porque se puede, pero no es algo que nosotros debamos pasar por alto. Es decir, o no solamente pasar de manera un poco superflua, como dando a entender hacia nuestras propias mentes de manera un poco engañosa, de que ya sabemos todo lo que realmente nos está enseñando la doctrina de la encarnación. En los años que llevo como cristiano y estudiando a fondo la palabra de Dios, una de las cosas que me he dado cuenta a la hora de hablar con hermanos y compartir en lugares, y una de las cosas que me he dado cuenta, que este es uno de los puntos donde muchos cristianos no tienen mucha claridad sobre lo que es la doctrina de la encarnación y por ende lo que es la cristología. Y si tú y yo no tenemos un buen concepto salubre de lo que es la doctrina de la encarnación, nunca vamos a saber realmente 100% lo que Dios quiere mostrarnos sobre lo que es la cristología, o sea, lo que la Biblia enseña tocante al Hijo de Dios, tocante a Cristo.
¿Por qué? Porque dice que es Jesús, aquí entendemos la humanidad de Jesús, pero dice también el Hijo de Dios. Y aquí encontramos a Dios Hijo, aquí encontramos al Verbo encarnado, aquí encontramos al Jesús hombre, pero Jesucristo como también el Jesús Dios. Entonces nosotros debemos de saber qué es lo que nos está enseñando esta doctrina. Cuanto menos uno de los puntos principales que también nos incumbe un poco a la historia de lo que la propia palabra nos está enseñando, lo esencial, todo cuanto necesitamos, pero es muy sabio leer la historia del cristianismo, siempre lo recomiendo. Es sumamente sabio, sumamente de provecho, es importante para aquellos quienes queramos nosotros estudiar seriamente la palabra y tener un buen concepto de lo que nos está enseñando dicha doctrina. Claro, para esto debe de preocuparnos realmente lo que Dios tiene para con nosotros, y para esto debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas, porque si no encontrarás un tiempo perdido, ¿verdad? Creerás que el tiempo que realmente tú debes de aprovechar tiene que ver con otras cosas, menos con el estudio de la palabra de Dios. Siempre digo, tú aprovecharás tu tiempo libre, yo el mío, en aquello que realmente amas. Te amo. Eso no hay duda alguna. Eso no hace falta que lo digamos, eso se nos ve. En el día a día se ve. Así que continuamente estamos mostrando a quién amamos por encima de todo, sin tener que responder a la pregunta a quién amamos por encima de todo. Porque eso lo muestra tu tiempo, tu devoción, mi tiempo, la devoción. Tu preocupación de lo que realmente a ti te preocupa es algo sumamente salvaguardador para no dejar entrar otros planes, otros engaños, otras ideas. Eso es esencial. Porque los engaños vienen a nuestras mentes cuando nosotros abrimos puertas a lo que Dios ha dicho: cierra la puerta. Cierra la puerta en tu aposento, puerta cerrada, y ponte delante de mí. Y yo te voy a enseñar lo que va a ser toda la eternidad. Y tú te reirás en poco tiempo de aquello que tú has creído que tenían algún valor, alguna de las cosas que hoy aparentemente está tomando tiempo y relevancia en tu corazón o en el mío. Así que nosotros debemos de entender que esta fue una doctrina, arduamente la doctrina de la encarnación fue algo que se refutó, se defendió de manera muy ardua en los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia primitiva. O sea, era algo que fue tan atacada la doctrina de la encarnación que continuamente hubieron credos, hubieron concilios tocante a esta defensoría o apología de lo que realmente la Biblia enseña sobre la divinidad y humanidad de Cristo, sobre su encarnación. Una de las cosas que nosotros podemos ver de la unión en Cristo de estas dos naturalezas, como bien hemos dicho en otra ocasión, la que es divina y la que es humana, se le ha llamado lo que tiene que ver con unas palabras que aquí cuanto menos la solemos decir o la hemos dicho cuando tocamos este punto, como es la unión hipostática. Y esta palabra, aunque suene rara, solo debemos de entender lo que en esencia quiere enseñarnos. Y lo que nos está enseñando esta palabra y lo que se defendió en esos siglos y lo que también tenemos que seguir defendiendo hoy en el siglo XXI nosotros, la Iglesia de Cristo, es que bajo ningún concepto nosotros ni siquiera tenemos que reparar, cuestionar o hacer una hipótesis, una conjetura de que por algún momento nosotros podemos pensar que el Dios encarnado puede separar en alguna área de su ministerio terrenal o en el cielo, puede separarse la parte divina de la parte humana. Cuando el Verbo se encarnó, toma esta naturaleza humana en la naturaleza divina. Recordamos que son dos naturalezas en una sola y no dos personas en una. Este es uno de los errores más comunes que muchos cristianos no te saben responder. Y no te saben responder porque prácticamente, aparentemente, es un juego de palabras. Pero si tú piensas en esas mismas palabras, que pudieras presuponer que es un juego, no es ningún juego, es tener claridad en lo que estamos diciendo. A veces decimos cosas, repetimos frases sin saber realmente lo esencial de lo que decimos. ¿Me explico? ¿O no? O sea, no es solamente decir algo que escuchamos, no es repetir lo que otros dicen, es tomarnos en serio que lo que yo digo, tengo que saber lo que digo. ¿Y por qué lo digo? Porque otro de los errores que tenemos en la iglesia es repetir lo que otros dicen. A veces coincide que está bien, pero te puedo asegurar que otras muchas veces, dependiendo de quién lo diga, cómo lo diga y cuándo lo diga, no está bien.
Y tú simplemente puedes ser un portavoz o un comunicador de falsas enseñanzas. Y esto nos ha ocurrido mucho a la iglesia. O te puede preocupar seriamente ver lo que realmente Dios es para ti y para mí y transmitir con seriedad lo que realmente Dios nos está enseñando. Y esto es una responsabilidad que siempre digo que no es para el maestro ni el pastor. Esto es para todo cristiano serio, que tenga un compromiso con Dios para toda la vida. Es para ti y es para mí. No es para un título de un cristiano a vivir este mundo como el mundo quiera, no, es para un hombre que si es santo ha sido apartado del mundo, ha sido consagrado para Dios. Piense, consagrado para Dios. Esto no se nos puede olvidar. Por eso mucha gente no quiere rendirse a Cristo. Y por eso otros muchos, aun cuando han aceptado a Cristo, no quieren que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Porque viven continuamente, prohibiendo a Jesús que se enseñoree de ciertos lugares de sus corazones. Esta es la verdad de la iglesia. Pero siempre habrá algo que marca la diferencia entre quienes tratamos de vivir en consagración para Dios, vivir para Cristo, morir con Cristo, teniendo nuestra mente puesta en las cosas del cielo, o entre aquellos cristianos que simplemente quieren vivir la vida, y esto duele, pero es verdad, de manera un poco divertida, que hay que aprovechar, ¿no? Muchos cristianos piensan como el mundo, hay que vivir la vida que son 2 días. Nos equivocamos. La vida no son 2 días. La vida es una vida eterna si estás en Cristo, pero si no estás en Cristo será una eternidad sin Cristo. Los que estamos en Cristo partiremos y tendremos esa continuidad de la vida eterna. Pero los que no simplemente tendrán una existencia eterna, pero sin un gozo. Es con un sufrimiento continuo. Y el diablo es tan astuto que muchas veces trata de distorsionar que nosotros olvidemos estas palabras. El deber nuestro, de los verdaderos cristianos que queremos amar y servir a Dios, es seguir recordando a la iglesia que lo que Jesús dijo en un principio sigue siendo hasta el fin. No es fácil, ¿eh? Tú y yo siempre estamos tentados a dejar algunas cosas, a vivir para nosotros, a ver lo que el mundo nos ofrece, a tener lo que el mundo tiene y creer que esta es la oferta que realmente, y es verdad, nuestra carne quiere. Pero tenemos que ser como Pablo defendía los derechos de un apóstol. Al contrario, dice, yo castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. ¿Y cómo Pablo castigaba su cuerpo? No dando lo que su carne quería. ¿Para qué? Pablo le preocupaba una sola cosa, para no quedar descalificado en esa carrera. No se dice que habiendo sido heraldo para muchos, al fin y al cabo se ha descalificado. Heraldo sería la palabra querús en el griego, lo que está diciendo no sea que habiendo sido yo un hombre que ha predicado la palabra, yo mismo quede descalificado. Vuelvo a reiterar, ahí no está hablando solo de un predicador, tocando un maestro o un pastor. Ahí está hablando del deber que tú y yo tenemos como cristianos, de hablar de Cristo. No quedar descalificados. Tener por delante, claro, lo que Dios quiere con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y yo te puedo asegurar que muchas son las veces en las que el diablo viene a nosotros con tentativas, con ofertas, con pensamientos, con ideales. Y por eso es tan importante que tú y yo tengamos ese cuarto secreto, ese aposento con Dios a puerta cerrada, esa intimidad con Él donde Él nos esté revelando una palabra viva. Una palabra que digamos, esta es suficiente por encima de todo lo que el mundo quiera para mí. Es una palabra de mi Dios. Es una palabra de mi Señor. Es una palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y esa palabra es una palabra portentosa, poderosa. Es una palabra de Dios para nosotros. Y esa palabra tú y yo la debemos de conocer a puerta cerrada, en el secreto, con Dios. Como ese niño recién nacido, dice la palabra de Dios, que debemos de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. O sea, deseando, clamando, esa palabra en el griego habla de un grito. Y lo ilustra muy bien. Es un bebé recién nacido cuando está muriendo de hambre y grita por esa leche de la madre, por ser amamantado. Esa es la expresión que se usa en esa palabra. Y así nosotros como debemos de ver y oír y tener esa palabra que basta. Esa palabra que es suficiente para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, para que dejemos de decir lo que estamos diciendo, para que dejemos de pensar lo que estamos pensando. Es una palabra
Yo la llamo quebrantadora, que quebranta nuestras almas, nuestros corazones, y nos pone en el lugar que Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Pero muchos de estos ataques que se vivieron estos 5 primeros siglos, hubieron algunas de las sectas falsas que tuvieron doctrinas diferentes, heréticas, para no aceptar lo que el Verbo encarnado nos enseña en su palabra, para no recibir este prólogo del Evangelio de Juan de manera clara, concisa, contundente. Y he estado viendo algunos de ellos, la propia palabra nos define. Busqué algunas de las sectas de esos días, sobre todo gran parte del gnosticismo, pero que pudiéramos refutar esos ideales, no por lo que la historia ha dicho, sino por lo que el texto se pone en paralelo frente a la herejía de lo que enseñaban. Y una de ellas, que es muy común, como era del grupo gnosticismo, 2 ramas principales, como eran los docetistas, que viene del griego dokeo, parecido, ellos estaban siempre enseñando que Jesús no tenía un espíritu humano. Es decir, ellos enseñaban que Jesús no tenía, o sea, que Jesús no era verdaderamente hombre. Era Dios, pero no era hombre. Y la enseñanza de ellos es que Jesús no tenía un espíritu humano, sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo de Jesús. Eso lo enseña la rama docetista, el gnosticismo de los primeros siglos de la era cristiana. Ahora, nosotros vemos este pensamiento y para poder refutar esta falsa enseñanza, falsa doctrina, nosotros tenemos que tener textos bíblicos, ¿verdad? Para algo decir amén, es importante que tengamos la Biblia, porque ahí es donde estamos seguros, cuando la palabra nos respalda. Pero mira cómo la Biblia refuta este ideal filosófico, porque en verdad es un pensamiento filosófico, donde los docetistas estaban distorsionando la verdad de Dios. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo número 4, versículos del 1 al 3, y ahora teniendo en mente lo que hemos dicho de esta rama gnóstica, que estaban en contra de la doctrina de la encarnación del Verbo. Entonces la Biblia refuta este pensamiento de estos herejes y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y ahora dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, es lo que estaban haciendo los docetistas, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estas palabras están escritas en el primer siglo de la era cristiana. Y ya Juan estaba advirtiendo a la iglesia que este espíritu, dice, ya está en ¿dónde? En el mundo. Tristemente, el engaño no va menguando. El engaño, según las palabras mismas de Jesucristo, las señales antes del fin, y de los apóstoles, presentando lo que es el tema escatológico, dice que la maldad va de mal en peor, está aumentando. Esos postreros tiempos, esos postreros días van en todo su auge. Así que es como, aquí vemos cómo se debe de refutar con la palabra de Dios esta falsa enseñanza de los docetistas tocante que Cristo no había venido en carne. Y tú y yo vemos qué es lo que nos enseña la Biblia. Sin embargo, ellos presentaban este engaño, y cuando tú estudias la historia del cristianismo también, no te creas que eran pocos los que recibían este engaño. Era algo prolífero en esos días. Estaba en su aumento. Había otra rama, otra séptica también de los gnósticos, que eran los cerintos. Y los cerintos argumentaban que el Espíritu Divino de Cristo, o sea, que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, entró en el Jesús humano que estaba en la tierra
pero que el Espíritu Divino de Cristo entró en el cuerpo de Jesús cuando estaba siendo bautizado en el Jordán, y que cuando momentos antes de morir en la cruz, en la crucifixión, dice que el Espíritu Divino abandona el cuerpo humano de Jesús. Pero esta enseñanza también fue aceptada por quienes confesaban que eran cristianos. Esta enseñanza gnóstica la originó un tal Cerinto también, los Cerintos, por eso se llaman los Cerintos. Pero en vistas a esta falsa enseñanza, ¿qué nos enseña la Biblia? O sea, ¿cómo es que tú y yo podemos refutar y ver con contundencia cuál es la verdad? Bueno, nosotros seguimos en la primera carta de Juan, pero ahora en el capítulo número 5, en el versículo número 6, y dice, este es Jesucristo. Mira lo que dice Juan, que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué crees que dice esto? Dice, este es Jesucristo, no solamente mediante agua hace alusión al bautismo de agua. Cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús en el río Jordán, cuando dice que no solamente vino mediante agua, sí, es verdad que el Espíritu Santo vino, pero no vino solamente mediante ese evento de agua. Dice el mismo apóstol Juan, sino mediante agua y sangre, como respaldando la idea principal de que el mismo Jesús, que estando siendo bautizado en agua, es el Jesús hombre, es el mismo Jesús que estando siendo crucificado, ahí en la cruz del Calvario, no dejó la parte divina de la humana. Vino no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre, respaldando la verdad bíblica de lo que nosotros estamos viendo. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre. Estos tres concuerdan. Esta era otra rama gnóstica que estaba tratando de refutar, de traer ideales falsos a la iglesia de Cristo, y todo tocante a la encarnación de Cristo. O sea, cuando vemos aquí el Verbo encarnado y el Verbo fue hecho carne, en ese momento hubieron ataques de las mismas tinieblas infernales. Hubieron ataques que a nosotros se nos escapa de la mente. El diablo, que es un estratega y que manipula todo y distorsiona todo aquello que se presenta y es la verdad, el diablo sabe atacar la verdad. Y la mejor manera que presentó para atacar la verdad es manifestar estas falsas doctrinas tocante a la encarnación, porque sabe que se distorsiona, tergiversa la doctrina de la encarnación del Verbo, del Dios hecho carne. No hay salvación verdadera para nadie. Para nadie. A menos que creamos en el Verbo encarnado y entendamos que Él fue 100% Dios, 100% hombre en el bautismo, en la cruz y después de la cruz, y por toda la eternidad. Y por eso es que Juan está respaldando estas grandes verdades. También se levantaron, esto ya fueron más tarde, aunque fue un principio de una enseñanza arriana que adoptaron los testigos de Jehová, otra secta. Los testigos de Jehová es una secta de las más modernas, tiene apenas 2 siglos y medio, no tiene más. Esto es un dilema que ellos tienen cada vez, cuando yo siempre les saco la fecha del fundador y por supuesto cómo acabó, qué es lo que enseñó, cómo fue encarcelado, pero muchas de las cosas que ellos mismos ni saben ni quieren saberlo. Pero no es algo que ellos puedan enseñar mucho desde el principio, porque es una secta muy moderna. Pero sin embargo adoptó esta idea arriánica de esos días del primer siglo, donde lo que ellos enseñaban tenía que ver también con la distorsión del Verbo encarnado. ¿Y qué decían ellos? Bueno, que Jesús fue alguien creado y Jesús fue inferior a Dios. Por eso sé que es un Dios menor, más pequeño. Ellos estaban atacando también la doctrina de la encarnación, un Dios menor al Padre, los testigos de Jehová. Y bueno, entonces nosotros, si estuviéramos evangelizando, ¿qué textos usaríamos para refutar, para defender lo que realmente la Biblia dice? Y nosotros vemos aquí varios textos, pero el primero del Evangelio de Juan siempre es el principal. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya Él existía antes de lo creado, porque Él mismo es el creador. Porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue
fue creado. Esto es lo que presenta en defensa sobre algo que engaña a muchos, pero quienes no tienen conocimiento bíblico. Ellos tratan mucho y atacan mucho a la humanidad, o sea, la parte humana del hombre, a ese humanismo. Saben muy bien las artimañas del enemigo como son. Pero no solamente eso, tocante a la encarnación, de que Él no fue creado, Él es increado, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dijimos que Él estaba con el Padre antes de todo lo creado. Por tanto, lo creado existe cuando existe el universo, cuando se crean las cosas. Pero todo lo que no forma parte del tiempo y del espacio es increado necesariamente. Así que Él es el increado, igual que el Padre, igual que el Dios Espíritu Santo. Ese es un texto. Pero ¿qué es otro texto que nosotros podemos presentar cuando ellos presentan que Jesús es un Dios menor al Padre? Muchos textos, pero Juan 10:30, entre otros, hay muchos. Nosotros pudiéramos definir, leer, enseñar diferentes pasajes, pero Jesús nos enseña en Juan capítulo 10, versículo número 30, y Él deja con bastante claridad: el Padre y yo uno somos. Es lo que dice la Biblia. Y ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros debemos saber lo que la Biblia dice. Recuerda que tú y yo somos llamados a conocer la Biblia. Si no la conoces, te encontrarás en dilemas. Y he visto a algunos cristianos evangelizando, peleando con ellos. No conocen la Biblia, te lo digo. Todos los que discuten con ellos no conocen la Biblia. Pierden los papeles porque no se acuerdan del texto, no saben qué es lo que creen ellos, no saben si lo que dice es verdad, crean dudas. Entonces terminan, o se van ellos o se van los cristianos. No, hay que estar tranquilo y verlo como una oportunidad que podemos hablarle de la verdad. Y la verdad es la que liberta. No le tengas miedo a ninguno de ellos. Tú tienes la verdad y la verdad es Jesucristo. Ellos no tienen la verdad. Y la única manera en que se puedan salvar es presentando la verdad. Es difícil, sí, porque han querido un engaño distorsionado de una falsa enseñanza atacada por lo que es la doctrina de la encarnación de Cristo. Y es lo que nosotros vemos a nuestros días como algo que realmente se ataca. Otra más, por no hablar de más de las que hay, de las que me gusta hablar porque esta está muy metida en el mundo evangélico. Esta secta está muy metida en el mundo evangélico y sobre todo en la rama pentecostal. Si tú te das cuenta, estudias, no digo todos los pentecostales ni mucho menos, pero hay una rama pentecostal que usan del modalismo. Y ellos usan del modalismo como que solamente hay un Dios, pero que ese mismo Dios que es el Padre, ellos se convierten, usan de una máscara distinta para convertirse en el Hijo y para convertirse en el Espíritu Santo. Ellos atacan la doctrina de la Trinidad, así que son antitrinitarios. No creen en la Trinidad. Entonces la doctrina de la Trinidad también ellos la atacan. Sin embargo, ¿está dentro del mundo evangélico o no está dentro del mundo evangélico? ¿Sí? Y es algo muy cercano. Se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Otra iglesia pentecostal que es solo Jesús. No sé si la escuché alguna vez. El unifitarismo. Ellos es lo que enseñan. Tú y yo somos llamados a estar atentos. Porque el unifitarismo que ellos enseñan, modalista, es una herejía. No es la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que enseñan que sí, que hay un Dios, pero que ese Dios se convierte en tres personas. O sea, ya no hay un Dios en esencia y tres en persona, cada uno con su persona y su personalidad, como el versículo número 1 nos enseñó. Y el verbo estaba, ¿hay dos personas o no? El verbo estaba con el Padre. El verbo no era el Padre. Ellos enseñan que sí. No, el verbo estaba, cohabitaba con el Padre, existía con el Padre, comunicaba con el Padre. Hay dos personas. Aunque es un Dios en esencia, es el mismo seno de la deidad. La esencia no se puede dividir, es uno en esencia, pero tres en persona, cada uno su persona, su personalidad y con funciones y roles distintos.
Claro, cuando tú y yo no estudiamos, por ejemplo, la rama de la neumatología, que es la rama del Espíritu Santo, donde por ello somos llamados a entrar y estudiar la neumatología, la cristología, que es la doctrina de Cristo, y la doctrina de lo que es la teología propia, que es la teología del Padre. La doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo. Si tú y yo no estudiamos estas tres ramas teológicas, no vamos a conocer nada de lo que realmente la Biblia nos está enseñando. Y yo siempre digo, si eres un cristiano que ya llevas 1 o 2 años, ya tiene un tiempo con Cristo, tú necesitas conocer estas cosas, de verdad. Y si realmente amas a Dios, como dice que le ama, busca el tiempo. Búscalo, no me digas que no lo tienes, porque ya hicimos una vez aquí un cuadrante, no sé si os acordáis, dividiendo el año por horas. Dimos horas de descanso de las que nunca cogemos cada uno de nosotros, pero sobraban muchísimas horas en el día para dedicarlo a Dios. El asunto, como siempre, que en verdad Dios no es lo primero. Así que si yo tengo 6 horas, pues tengo otras cosas que las ocupo que no se llama Dios. Si tengo días libres, son otras cosas que disfruto, pero que no se llama Dios. Y así vamos perdiendo el tiempo. Y la Biblia nos enseña todo lo opuesto, redimiendo el tiempo. Hay que comprar el tiempo. Hay que comprarlo, hay que sacarlo, hay que redimirlo para tenerlo con nuestro Dios y conocer estas grandes verdades que nos está enseñando la palabra de Dios. Esta es otra de las sectas que atacan la doctrina de lo que es la encarnación. Ahora bien, si ellos están atacando y enseñando de que no son 3 personas, un Dios que se convierte en 3 personas, entonces están diciendo lo siguiente, que Jesús no es Dios. O que el Espíritu Santo no es Dios. Pero, ¿y entonces qué nos dice la Biblia? Hay un versículo de los muchos que pudiéramos también mencionar, pero el pasaje de la gran comisión en Mateo capítulo número 28 nos está enseñando Jesucristo cuando está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Dice en el versículo número 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí relevante a simple vista en el texto? Bueno, lo que nosotros vemos como algo relevante es que no dice los nombres en plural, el nombre en singular. ¿Y qué tiene que ver esto? Es muy importante y es a la vez muy sencillo. O sea, la persona para que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que ser bautizado también como una evidencia de lo que ha ocurrido en el nombre del Dios Trino. Pero no son 3 dioses, son 3 personas diferentes. Por eso dice en el nombre en singular, pero a la misma vez se refiere a 3 personas distintas. Y dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El texto, como verán, no dice en los nombres de. No dice eso el texto. No usa un plural porque no existe este plural tocante a lo que es la doctrina. Las 3 personas distintas son un solo Dios en esencia. Y ese es un principio que refuta todo lo demás. Ahora, solamente para dejar esto un poco más completo, ver de los otros muchos textos, que muchos de estos atacantes, sectas, a nuestros días también existe, tocante a la encarnación de Cristo. Es importante ver que la propia Biblia dice que Dios, el Padre, es Dios. O sea, el Padre es Dios y sobre ello no hay nunca ningún problema, pero en 1 Corintios capítulo 8, versículo número 6, nos enseña que Dios, el Padre, del cual Dios es uno, Dios, el Padre. Dios, el Padre, o sea, el Padre es Dios, pero la Biblia también enseña que Jesucristo es Dios. Y nosotros debemos saber también lo que dice en Tito capítulo 2, versículo número 3, cuando el apóstol Pablo está enseñando a Tito, y Tito llevando un ministerio difícil en la isla de Creta, una de las islas griegas, y con un pueblo difícil como eran los cretenses, él habla de una salvación que Dios tiene para todos los hombres, y habla de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero luego dice en el 13, aguardando la esperanza bienaventurada, mira lo que dice, de nuestro gran Dios con mayúscula, Señor Jesucristo. Nuestro gran Dios. Y ese gran Dios hace alusión en el texto ¿a quién? A Cristo. Así que Cristo es Dios. El Hijo es Dios. El Padre es Dios.
¿Y qué del Espíritu Santo? Si tú vas al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5, los versículos 3 y 4, y la enseñanza así trata con el engaño de Ananías y Zafira. Ellos vendieron una heredad, se callaron las bocas, presentaron un dinero que realmente no correspondía a lo que había vendido. Los apóstoles nunca pidieron que lo que había vendido se lo tuvieran que entregar a ellos. Pero sin embargo, ellos engañaron. Y cuando Pedro está tratando este asunto, dice, vosotros no habéis engañado a los hombres, sino al Espíritu Santo, quien es Dios. No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Y tú ves en su contexto que está hablando del Espíritu Santo. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No podemos movernos de lo que la Biblia enseña, no de lo que digamos, sino de lo que la Biblia enseña. Claro, que lo que decimos tiene que ir en consonancia con lo que la Biblia enseña. Cuanto menos ese es el trabajo de quienes enseñamos la palabra de Dios. Así que estamos hablando de un Dios trino, un Dios en esencia, 3 personas, cada uno con su persona, su personalidad, con roles distintos. Pero los 3 son Dios. No dioses, no son 3 dioses, no. Los 3 forman parte del seno de la deidad, de la esencia de Dios, de su naturaleza, pero con personas distintas y personalidades. En el año 451, después de Cristo, ya en este quinto siglo, hubo un fuerte ataque de los, en este caso llámese docetistas, cerintos, arrianos, atacaron fuertemente como nunca en estos años a la doctrina de la encarnación de Cristo. Pero en este año, el 451 después de Cristo, hubo un concilio, que seguramente muchos hemos escuchado, estudiado, el concilio de Nicea. Y cuando uno estudia la historia del cristianismo, dicho sea de paso, este es un libro que enseña mucho, de Justo González, es un buen escritor sobre el cristianismo, la historia del cristianismo, pero me gustaría leeros lo que en ese año se registró tocante a este punto apologético o de defensoría para refutar a tales herejes. Y lo que se enseñó en esos días declaró oficialmente la verdad de esta doctrina del Dios hombre, lo hizo en una manera muy importante, muy contundente, de manera aclaratoria, firme, en unión, la Iglesia. En este concilio, en el de Nicea, dejó registrado unos escritos para que esto perdurara a lo largo de la historia como documentos que la Iglesia lo vio, lo siguieron viendo en este año, el 451, y la Iglesia no debe dejar de verlo, entre tanto estemos en esta tierra. Y este concilio se hizo para poder declarar la doctrina del Dios hombre, refutando a aquellos quienes creían que Jesús no era totalmente divino o que Jesús no era totalmente humano. Y aquí este libro de la historia del pensamiento cristiano por Justo González, la página 313, 314, dice solamente unas palabras. Tras largos debates que no es necesario resumir aquí, se llegó a la siguiente fórmula conocida por la posteridad como la definición de fe de Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre de alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y el mismo consustancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito en 2 naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezca la diferencia de las 2 naturalezas por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona, hipóstasis, no dividido o partido en 2 personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de Él por los profetas de antaño y nos enseñó el propio Jesucristo y nos lo ha transmitido el credo de los padres
en este caso apostólicos. No sé si han notado la contundencia de esta verdad, defendiendo continuamente la doctrina de la encarnación, del verbo hecho carne, de que no es posible separar las dos naturalezas inseparables en una sola persona, siendo Dios igual que el Padre, siendo Dios igual que el Espíritu Santo, siendo humano en todo como los hombres, excepto sin pecado. Eso fue lo que Jesús no tiene tocante a lo que tú y yo tenemos. Ese es Jesucristo. Y esto quedó registrado en el año 451 después de Cristo como algo que avala nuestros días, de lo que creyeron los cristianos de antaño y de lo que tenemos que seguir creyendo y defendiendo los cristianos presentes del siglo XXI, donde tú y yo estamos en esta generación. Así que tú y yo debemos de saber estas cosas, si realmente nos preocupa la iglesia. Yo siempre digo, estudiar la iglesia primitiva, estudiar la iglesia cristiana, es estudiar de nuestra familia. Algunos se preocupan mucho por familias en la carne, familias físicas, familia genealogía, ¿dónde vengo yo? Mira, todo eso está bien, no está mal. Pero cuando tú también te preocupes primero por los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe ya existían en el año 451. Los hermanos en la fe ya existían cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. A mí me interesa conocer mi familia. No es una pérdida de tiempo. Algunos dicen, bueno, estudiar estos libros, leerlo, hay libros copiosos, hay libros 1000, 2000 páginas. Tienes tiempo. Cuanto menos, léelo, infórmate de manera detenida, poco a poco, porque a veces usan un lenguaje que para nosotros es difícil, sobre todo un castellano muy antiguo. Como por ejemplo, hablando de San Agustín, un libro que tiene tremendamente ricos, pero que en esos años, esos primeros siglos, era un lenguaje a veces difícil de poder entender. Pero tiene tanto que aportar a nuestros días, el pasado, que nosotros para vivir bien en el presente necesitamos conocer la historia del pasado. Y para no cometer los mismos errores que se pudieron haber cometido en el pasado, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Aprendamos de los errores que se cometieron, como a la misma vez tenemos que defender las verdades que siempre también se enseñaron. Estos eran los ataques en contra de la encarnación de Cristo y que fue un asunto primario en estos primeros siglos, que también sigue habiendo en nuestros días estas enseñanzas de falsos maestros, de sectas, de religiones que atacan la verdad del cristianismo. Pero es en base a esta amenaza que el apóstol Pablo o el apóstol Juan en este caso está haciendo alusión en sus escritos a la necesidad de la creencia verdadera de Jesús. Es por ello que nos habla, que nos induce a que nosotros podamos no solo creer, sino conocer la verdadera naturaleza y creencia de Jesucristo como divino y humano. ¿Y sabes una cosa? Esto en la Biblia aparece como una señal verídica de la salvación verdadera de Cristo. No sé si lo has notado, aquí estudiando alguna de las cartas y libros, nosotros estudiamos las cartas de Juan, todas ellas, pero nosotros fuimos viendo en la primera carta de Juan, creo que fueron 64 clases, y una de las cosas que nosotros vimos son las evidencias de un verdadero cristiano. Y creo que es bueno que nosotros podamos tener un recordatorio, no de todo lo que estudiamos por supuesto, pero muchos de los puntos que tocamos es esta enseñanza magistral que Juan enseñó a la iglesia, como que la creencia del verdadero Dios hombre, o sea, de Jesús divino y humano, era una de las evidencias más notorias para saber si realmente una persona ha nacido de nuevo. Y algunos de los textos que vimos, primera de Juan, capítulo 2, versículo número 22. Esta siempre ha sido una señal esencial de la verdadera salvación de Cristo en nosotros. Dice Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y aquí el contexto gramatical está enseñando todo aquel que niega al Hijo es el Dios hombre. O sea, el Hijo no solamente humano, sino también divino. Bueno, cuando hay una negación a su deidad y a su humanidad, tampoco tiene al Padre. No hay como poder tener al Padre.
Porque Jesús mismo dijo que nadie puede venir al Padre si no es por Él. No hay cómo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Segunda de Juan, versículo 7, solamente tiene un capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esta carta también la hemos estudiado. Los engañadores, que son muchos, que han salido por el mundo, pero que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no han creído en la doctrina de la encarnación, no solamente es el engañador, sino el anticristo. Aquí anticristo tiene que ver con estar en contra de Cristo. No es el anticristo el hombre de la manifestación de pecado, el hijo de perdición. No ese es el anticristo del que habla aquí, sino de anticristos, de falsos profetas, falsos maestros. Pero la segunda carta de Juan también, el versículo número 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Así que en estos 5 versículos, que son los versículos del 14 al 18, que estamos viendo en el capítulo número 1, que son los que nos tocan este bloque, estos 5 últimos versículos de este prólogo, de los 18 primeros de este capítulo número 1, el apóstol Juan está declarando grandes verdades tocantes a esa deidad y humanidad, la encarnación de Cristo, y puntos sumamente ricos. Y en este prólogo es algo tan rico que vemos que es la esencia de todo el Evangelio de Juan. Veamos, si nos da tiempo, a comenzar el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Habiendo visto esta introducción o este preámbulo que es necesario para poder tener una mejor claridad, para que podamos tener una base en lo que Juan nos va a enseñar, en lo que nos viene diciendo, hemos tenido que conocer un poco la historia de lo que no es algo nuevo, ya existía, y no es algo que se haya acabado, ya sigue. Tenemos que conocer la historia, porque si no la conocemos, como se dice, estamos expuestos a repetirla nuevamente. Si alguien no conoce la historia del pasado, está propenso a repetirla en el presente. Y tú y yo debemos conocer la historia. Por eso siempre hablo de que es importante estudiar la historia de la iglesia. Y aquel verbo fue hecho carne. Estas palabras son la declaración más concisa de todo el Nuevo Testamento sobre lo que es la encarnación de Cristo. Estas palabras: aquel verbo fue hecho carne. Estas 5 palabras habla de la declaración más fuerte, más clara, más poderosa, más evidente de lo que es la doctrina de la encarnación. Otra cosa, nos encontramos ante uno de los versículos más importantes, de la Biblia, versículo 14. Uno de los versículos más relevantes. Ahora, aquí no significa que el verbo dejara de ser Dios. O sea, cuando dice aquel verbo fue hecho carne, lo primero que nosotros debemos de saber lo que no significa que el verbo dejara de ser Dios. No porque se hiciera carne, dejó de ser Dios. No es lo que significa. No es lo que hemos visto que nos enseña la historia de la iglesia. No es lo que hemos visto que nos está enseñando el mismo apóstol Juan. No es lo que nos está enseñando también la palabra de Dios. Sino que el verbo que era Dios, asumió también la condición humana, la naturaleza humana. El verbo que era Dios, que no dejó de ser Dios, asumió también la naturaleza, la condición de la naturaleza humana. Eso es importante a la hora de poder ver este versículo como nos lo enseña la palabra. Que el verbo fue hecho carne. Y uno de los pasajes más importantes lo encontramos, que va en paralelo a lo que estamos viendo aquí, es lo que Pablo escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo número 2, versículos 6 y 7. Y dice el apóstol Pablo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que significa. Esto es lo que estamos viendo. El verbo que estamos viendo aquí encarnado no significa que dejara de ser Dios. Cuando se encarna, el verbo no está dejando de ser Dios, sino que el verbo que era Dios asumió esa naturaleza humana, como Pablo enseñó aquí a los filipenses. Pero este también es uno de los sucesos más grandes, más maravillosos de la historia de toda la humanidad, de la historia bíblica, de la historia del Hijo de Dios. Piensa por un poco, el verbo fue hecho carne. Nos hemos acostumbrado a veces a escuchar tantas frases y palabras que son bíblicas que perdemos un poco la esencia de esas mismas palabras. Tristemente nos pasa todo, ¿verdad? Hablamos de declaraciones bíblicas, repetimos versículos, conocemos versículos, pero que a veces como que se enfría la esencia de la enseñanza de ese texto. O sea, piensa por un momento que el verbo ha decidido voluntariamente y en obediencia al Padre encarnarse, humanarse, hacerse carne, hacerse semejante a los hombres, siervo. Y no solamente eso, sino que estando en la condición de esa humanidad, de ese servicio, dice que murió la muerte más cruel que había, obedeciendo al Padre para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación. Pero el Hijo de Dios, el Verbo fue hecho carne, o sea, el eterno entró en el tiempo. El infinito se hizo finito cuando se humanó. Estamos viendo que el invisible se hizo visible. El sobrenatural se hizo natural. El Verbo fue hecho carne. No son palabras para que la tomemos a la ligera, sin que antes meditemos, oremos y veamos qué nos está enseñando el conjunto de toda la palabra tocante a esta gran verdad declaratoria, que es una de las verdades más especiales que podamos encontrar y por las cuales tú y yo somos salvos. Porque recuerda una cosa, si el Verbo no se hubiese hecho carne, jamás nunca el versículo de Juan capítulo 1, versículo 29, se hubiese podido cumplir por las palabras que dijo Juan el Bautista tocante a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué esto fue posible? ¿Por qué Juan pudo ver? Porque el Verbo fue hecho carne. Así que Juan estaba viendo al Verbo encarnado. He aquí el Cordero de Dios, quien va a morir, el sacrificio de Dios por los hombres, el que quita el pecado del mundo. Y tú y yo pertenecemos a este mundo. Así que si el Verbo nos hubiese encarnado, tú y yo no estamos aquí alabando a un Dios que nos ha salvado. Así que no tomes a la ligera la encarnación de Cristo. Por eso digo, cuando empecé con este texto no encontraba el tiempo de decir, no puedo seguir y dejar tantas grandes verdades que Dios nos enseña en estas 5 palabras. Que el Verbo fue hecho carne. Cuando tú y yo entendemos quién es el Verbo y lo que hizo a favor de nosotros y cómo se humanó a favor de los hombres, tomando esa condición de hombre en todo, excepto sin pecado, no debe de ser algo trivial, no algo ligero en ti y en mí. Es algo sumamente importante. Él asumió esa naturaleza humana y vivió en el mundo como aquel que era Dios y hombre a la misma vez y en una misma persona. Así que eso es sumamente importante. El mismo apóstol Pablo escribió a los cristianos de Colosa tocante a esa invisibilidad del Verbo antes de hacerse carne. Pablo dice, Él es la imagen, hablando de Cristo, Cristo es la imagen, pero del Dios invisible. El Verbo fue hecho carne. Cristo se le pudo ver porque el Verbo se encarnó, porque hasta entonces por toda la eternidad era Espíritu igualmente que el Padre, igualmente que el Espíritu Santo. Sin embargo, Cristo irrumpe en el tiempo. El Hijo Eterno irrumpe en el tiempo haciéndose carne. En el tiempo de los hombres, en el tiempo de lo finito, de lo efímero, ahí entra el Verbo. Ahí se encarna Cristo, en ese tiempo. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús no solamente era hombre, sino que Jesús, cuando el Verbo se hace carne, como hemos dicho, no dejó de ser Dios. Cuando Jesús está siendo visto, están viendo a Dios.
Cuando Jesús encarnado están viendo, los hombres ven como Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, he aquí esto visible, pero a la misma vez podemos ver lo invisible. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Piensa en una historia, en unas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Cuando Jesús está hablando con Felipe, y nosotros vemos que Felipe quiere conocer a Dios, el Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Le pregunta, ¿tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y aún no me conoces? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Felipe? Felipe, tú estás viendo a Dios en alguien visible que se ha encarnado. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Verbo encarnado, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. El que me ha visto a mí, o sea, el que ha visto al Hijo de Dios, humanamente hablando, en el sentido en que se encarnó, habiendo visto la naturaleza del Cristo humano, en el sentido de que se humanó por nosotros, ha visto al Padre. Está viendo a Jesús como hombre en la encarnación, pero está viendo a la misma vez al Padre. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Así que no estaban viendo solamente la humanidad de Jesús, sino que Jesús mismo estaba hablando de que también tenía su deidad, su divinidad. Lo invisible se había hecho visible, pero lo visible estaba mostrando al invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Verbo. Aquel Verbo. Pero ahora lo dejamos aquí para acabar esta primera parte del versículo, estas 5 palabras, fue hecho carne. Porque esto nos enseña mucho más tocante a estas palabras. Ahora, aquí tenemos que descartar también lo que no es. Fue hecho carne. La palabra carne en el griego es la palabra sar, R con X, sar. Pero esta palabra tiene diferentes sinónimos. Aun cuando es la misma palabra, diferentes connotaciones. Ahora, cuando dice que el Verbo fue hecho carne, lo que no es, nuevamente siempre, lo que no es, para quedarnos con lo que es, no tiene que ver con lo que es la inmoralidad como consecuencia del pecado. Por ejemplo, en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 3, nos está enseñando el apóstol Pablo hablando de la condición de todos los hombres. Dice, y éramos por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué es lo que eran? Si tú lees el versículo número 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, otra vez. Y los pensamientos, y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa palabra carne, que también es la misma palabra que aparece aquí en el Verbo fue hecho carne, la palabra sar, está hablando de una corrupción, de una inmoralidad. Pero nosotros tenemos que descartar esto para entonces ver de qué está hablándonos aquí. El Verbo fue hecho carne. Bueno, esto no es. Entonces, ¿qué es lo que es? Y nosotros vemos, entre otros muchos ejemplos, como nos está enseñando en Romanos capítulo 1, versículo número 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Esta es la definición que vemos, el Verbo fue hecho carne. Está hablando de la humanidad. El Verbo fue hecho carne, está hablando de lo que es la humanidad completa. Se hizo humano. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, cuando confiesa quién es él. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque estas cosas no te las ha revelado, ¿qué? Carne ni sangre. Esa es también la palabra, sino mi Padre que está. No te lo ha revelado un hombre, un humano, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la palabra a la que está haciendo alusión nuestro texto. El Verbo fue hecho carne. Así que nosotros vemos que el Verbo fue hecho carne está afirmándonos la completa humanidad de Cristo. Nos afirma la completa humanidad de Jesús. Fue hecho carne. Fue hecho. Hemos dicho que no dejó de ser lo que era, sino que asume otra naturaleza. Por eso nos enseña de lo que fue hecho. Fue hecho, esta expresión en el griego, la palabra ginomai, lo que significa es cuando algo se hace sin dejar de ser lo que eres. ¿Me explico?
cuando algo se hace sin dejar de ser lo que ya eres. El verbo no dejó de ser el verbo por hacerse ¿qué? Carne. Ginomaies, eso es lo que significa. El verbo fue hecho carne, pero sin dejar de ser el verbo. Asume otra naturaleza. Por eso hablamos dos naturalezas en una misma persona. Y vuelvo a reiterar, no crea que esto es fácil, para muchos lo han confundido. Hablan de dos personas, hablan de una separación, y a veces, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? No existe eso en la Biblia. No sabe lo que está diciendo por no estudiar estos principios fundamentales, que fueron importantes en los primeros siglos y que lo sigue siendo también a nuestros días. El verbo fue hecho carne. Lo sobrenatural, como dijimos, se redujo a lo que es natural. En la encarnación, hemos dicho, el verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana. Es otra declaración que puse aquí, es como la deidad sin disminución alguna en forma humana. Es la deidad, pero sin disminución alguna de lo que es la forma humana. Es la deidad, pero sin disminución, sin disminuir igualmente la humanidad de Cristo. Ambas naturalezas en una sola persona. Ese es el verbo encarnado, o ese postrer Adán, o el segundo Adán. ¿Verdad? Es otra buena comparación que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. El postrer Adán, hablándonos de Cristo. El primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán fue espíritu vivificante. Ese es otro texto que puede acompañarnos a lo que estamos viendo. O cuando Pablo escribe tocante el misterio de la piedad. Grande e indiscutiblemente fue el misterio de la piedad. ¿Y qué es lo primero que enseña? Tocante a 6 puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El verbo fue hecho carne, fue el primer punto que tenía en este cántico, era un cántico de la iglesia primitiva. 1 Timoteo 3:16. El verbo fue hecho carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. El verbo fue hecho carne, ese fue el ministerio de Cristo. El verbo se encarnó. El verbo se encarnó. Quiero acabar solamente con un himno de Charles Wesley, el hermano de John Wesley, de Juan, eran dos hermanos, hijo de Susana Wesley. Él escribió muchos cánticos, muchos himnos, pero busqué un himno que tuviera que ver con lo que es esta doctrina de la encarnación. Y hay un himno muy bonito, muy especial, muy antiguo también, pero muy corto, y él lo enseña en esta manera, hablando de esta encarnación de Cristo. Dice: los ángeles heraldos cantan, recubierta de carne vean a la divinidad. Recubierta de carne vean a la divinidad. ¿Entendemos? Es recubierta de carne donde pueden ver a la divinidad, el verbo encarnado, a la encarnada deidad, dice saludad, a la encarnada deidad, saludad. Le agradó ser como hombre y entre los hombres habitar. Jesús, nuestro Emmanuel. Una de las cosas que aprendemos y vemos, no sé si alguna vez estudiaste himno, pero hay tanta teología, tanta doctrina en esos cánticos antiguos, que fueron sacados en un contexto bíblico, 100% bíblico, y tienen tanto que aportarnos a nuestros días. Hay Biblia en esos cánticos. Hoy hay muchos cánticos, gracias a Dios tenemos algo muy especial en Reto, es algo muy, muy agraciado de Dios, de un gran privilegio en la obra nuestra, la iglesia, de lo que es la alabanza. Para nosotros es importante la alabanza, los cánticos, que sean cánticos que realmente nos estén enseñando acerca de Dios. Pero otros muchos himnos que generalmente no cantamos nosotros estaban llenos de teología, llenos de enseñanzas bíblicas. Y este es uno de ellos tocante a la doctrina de la encarnación, el que nosotros hemos leído. Así que si Dios permite, para el siguiente domingo veremos, no sé si acabaremos con el versículo 14, pero ya hemos visto estas 5 palabras y un poco por encima. Aquel verbo fue
hecho carne. Esta es una verdad que nosotros debemos pensar, meditar, reflexionar y ver cómo lo aplicamos en nuestras vidas. De qué manera tenemos que asimilar y recibir esta gran verdad en nosotros. Amén.